Listo. Bueno, pues también se los damos a quienes nos ven en la grabación. Y ahora sí, vamos a analizar la ira, el guardián justiciero. Creo que es una de las emociones que más se mencionan en la Biblia, ya que aunque ya vimos el miedo, ya vimos la tristeza, y hay varios versículos referentes a esta emoción, no solamente se menciona hacia nosotros, sino que también se nos menciona que Dios mismo la tiene o la experimenta. Entonces vamos a ver qué hay detrás de esta emoción. Y aparte de ser una tan mencionada a nivel bíblico, creo que es una de las más estigmatizadas también a nivel creyente, porque al final se tiene mucha esta idea de no deberías enojarte, el enojo es malo, el enojo es negativo, y pues bueno, creo que es algo que ya también resolvimos un poco. No hay emociones negativas, no hay emociones buenas o malas, simplemente son emociones, son reacciones, pero que sí puede ser funcional o disfuncional nuestra reacción a ella. Y bueno, en concepto, ¿qué es la ira? Bueno, la ira es una respuesta, como las otras emociones, totalmente natural, solamente que esta se da ante situaciones injustas o amenazantes o que de alguna manera se está violando algo importante, como pueden ser nuestros valores, nuestros límites o nuestras expectativas. Al final de esa sesión también veremos un poquito más sobre expectativas. Esta reacción se activa cuando vemos que algo, alguien, alguna situación está yendo en contra de nuestra integridad física, emocional o moral, lo que constaría o lo que se compete de los valores, los límites, las expectativas. Por eso mismo, la ira pues va a variar de intensidad. También las otras emociones varían de intensidad y de duración, pero creo que la ira es la que más se puede ver estas facetas, esta variabilidad, ya que podemos pasar de un disgusto, de algo que no me agradó por alguna razón, a una, bueno, una emoción más fuerte, la misma era, pero en una intensidad mayor, que nos puede llevar a presentar agresividad o violencia. Entonces, sigue siendo ira, sí, pero de diferente proporción. Y obviamente esta proporción va a ir en relación a la situación o más bien el detonante de esta emoción. Algo muy curioso, y creo que usualmente no lo pensamos así, es que esta emoción puede ser tanto constructiva como destructiva. Creo que usualmente la pensamos más hacia el lado destructivo. Nos hacen enojo, nos imaginamos algo agresivo, algo violento, algo desagradable, pero en realidad esta emoción tiene el poder de ser algo muy constructivo, no siempre es negativo. El problema es que, uno, lo hemos malentendido y dos, no sabemos ni siquiera cómo gestionarlo. La pregunta de preguntas. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esta emoción? Bueno, la Biblia, al igual que las otras emociones, reconoce la ira. ¿Cuál es la gran diferencia? Digo, en eso no hablamos las veces pasadas, en tristeza y miedo, pero la Biblia es muy clara acerca de que no solamente nosotros la sentimos, sino que el Señor mismo la siente. Sin embargo, sí hace una diferencia entre lo que sería la ira justa o funcional y la ira disfuncional o hasta injusta. Podríamos pensar que la ira justa, la ira funcional, es aquella que se levanta contra el mal y la injusticia, básicamente la ira que experimenta el Señor. Si podemos analizar los textos que tenemos en los que nos habla sobre la ira, sobre el enojo del Señor, nos vamos a dar cuenta que no es por cualquier cosa. Nos vamos a dar cuenta que es usualmente cuando se están violando los derechos, la integridad de alguna persona, de algún pueblo, también cuando de manera deliberada se está pecando, también se presenta el enojo, pero obviamente no es por cualquier cosa. ¿Por qué? Por el mal y la injusticia. Una de las razones por las que podríamos nosotros experimentar enojo. ¿Cuál es la otra? Pues lo que podríamos llamar la ira disfuncional, la cual llama al descontrol, salir de nosotros mismos, al no hacernos responsables de nuestros actos y por ende al pecado. Pecado teniéndolo en cuenta como no dar en el blanco. ¿Cuál sería el blanco? No solamente seguir los mandamientos, hoy es un punto importante, pero otro y de manera general es poder cumplir con la voluntad del Señor. Una persona enojada puede cumplir con la voluntad del Señor, sí,
mientras canalice, mientras gestione este enojo, esta ira de manera funcional. Una persona con enojo o con ira puede ir al pecado, puede hacer algo en contra o que no, a lo que el Señor no nos está llamando, sí, cuando no se canaliza, sí, cuando se tiene un descontrol, sí, cuando no hay un entendimiento, sí podemos alejarnos de los propósitos divinos. Por ello, es un arma de dos filos prácticamente esta emoción, o nos aleja o nos acerca a cumplir esos propósitos. Y lo tenemos bastante claro en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El mismo Pablo nos está diciendo, sí, airaos. Porque no sé si les ha pasado, pero me tocó escuchar mucho tanto en contexto creyente como en contexto, pues, secular, por así llamarlo, el comentario de no, no te enojes, no, no te deberías de enojar. Bueno, ahorita vamos a andar un poquito más en sí, 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 ¿no? Pero muchas veces con el argumento de es que el enojo es malo. Bueno, el enojo no podríamos llamarlo malo, yo creo que es poner como algo en blanco y negro, más bien el enojo no canalizado, el enojo no entendido, el enojo no procesado puede llegar a ser disfuncional para nosotros, en nuestra persona, en nuestra salud, tanto para los que nos rodean, eso sí, pero no significa que por sí solo el enojo sea malo. Por aquí Pablo nos está diciendo, enójense, enójense, pero no pequen. Y nos da una pauta muy importante. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no sea de tu dura, que no sea una duración, que no nos mantengamos en ese estado de enfado, que no llevemos nuestro enojo a un punto en el que ya no lo podamos o controlar o gestionar. Más bien, Pablo nos dice, airaos, no pequéis, resuélvelo. Sí, enójate, sí, sí, enójate, pero resuélvelo, no peques. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, bueno, entonces nos vamos a enojar todos, pero tampoco el punto es ese. El punto es, si nos vamos a enojar, nos vamos a enojar con propósito. Y eso sí podría ser una respuesta constructiva. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí la pregunta, si somos creyentes, ¿no deberíamos enojarnos? Bueno, depende. Depende de las razones, depende cómo actúes con la emoción. Porque si pusiéramos o satanizáramos el enojo, Dios mismo siente enojo contra las injusticias, Dios mismo siente enojo contra el pecado. ¿Dios está mal? No, obviamente. Más bien es nuestra falta de entendimiento. Aparte de que en la sociedad en la que vivimos, en su mayoría, ni siquiera nosotros, nos enojamos a veces por esas razones, contra la injusticia, contra el pecado. Muchas veces ya el enojo, ya nuestras reacciones de ira no dependen de estas cosas disfuncionales que se presentan. Más bien, muchas veces van en relación a cosas que ya hay dentro de nosotros, como son las expectativas. Claro, si alguien está cruzando un límite que atenta contra mi integridad personal, ¿me podré enojar? Por supuesto. Si alguien atenta contra otra persona, ¿me puedo enojar? Sí. ¿Por qué? Porque también en la Biblia, una de las premisas de los mandamientos es poner la vida, es cuidar la vida más bien. Entonces sí, cuando se trata de proteger una integridad, sí. Pero ¿qué pasa? Me enojé porque esta persona no hizo las cosas como yo quería. En realidad, bueno, interiormente tendríamos no razones, pero se podría explicar. Bueno, es que son mis expectativas. Sí. Y no queremos juzgar a nadie, digo, porque si no la primera juzgada sería yo, pero a lo que necesitamos ir es que nuestro enojo, para ser funcional, necesita ir con propósito, alineado al corazón del Señor, alineado a la mente del Señor. Pensemos, ¿por qué se enojaría el Señor? ¿El Señor se enojaría por esto? ¿El Señor se enojaría cuando se atenta contra la integridad? Sí. ¿El Señor se atentaría cuando las cosas no salen como espera? No. Eso ya es parte de nosotros. No sé si recuerdan cuando vimos qué eran las emociones y vimos que otra manera de verlos eran una brújula interna. Si yo estoy desarrollando la mentalidad del Señor, bueno, entonces también mi enojo va a ir en función a.
Que yo tenga una relación con el Señor no significa que nunca me voy a enojar, significa que me voy a enojar por las razones correctas y voy a actuar de manera funcional en son de ellas. Pero ¿qué pasa? Si no tenemos esta relación con el Señor, va a ser muy sencillo que nos podamos enojar por cosas realmente sin propósito. Y que eso no esté del todo mal, porque de aquí que estamos desarrollando la mentalidad del Señor, nos vamos a topar con muchas experiencias en las que van a ser molestas, en las que nos vamos a irar por cosas realmente personales, no tanto por esta mentalidad del Señor. ¿Y qué hacer al respecto? Bueno, sin juzgarnos tampoco nosotros mismos, ni condenarnos, porque al final también estamos aprendiendo. Pero que sí es importante analizar, porque los enojos nos van a dar luz acerca de nosotros mismos. ¿Cómo conocer a una persona? Conociendo qué le enoja, qué le molesta, por qué ahí están sus valores, por qué ahí están sus principios, límites y expectativas. Entonces, el enojo también puede ser una herramienta para conocernos más. Saber cómo, no sé si han visto este experimento que a veces les dejan a los niños en las escuelas de un volcán en el que le ponen vinagre y después le ponen bicarbonato y así. Bueno, ahora sí que el enojo es el bicarbonato que saca lo de adentro. El punto es que llevamos dentro. El enojo va a sacarlo de adentro. Sí, ya es el carácter del Señor, bueno, excelente. Cuando caiga el enojo, pasaría el carácter del Señor. Si aún tenemos áreas por trabajar, bueno, también cuando el bicarbonato entre y salga, nosotros y nuestra tarea es prestar atención a qué está saliendo para saber cómo necesitamos trabajarlo. ¿Qué pasa cuando sentimos enojo? Creo que esa es una de las emociones como más conocidas de qué pasa y qué se experimenta, pero bueno, vamos a verlo así también de manera general. Y como les decía, pues esta emoción está diseñada para ayudarnos a enfrentar amenazas, entonces, pues en son de eso son las reacciones que se tienen. Hay una tensión muscular porque los músculos se empiezan a contraer, especialmente la mandíbula, el cuello y los hombros, ya que se está preparando para la acción física. En su mayoría es de defensa. Pocas veces el enojo va a traer una reacción de huida. Usualmente la huida la presenta el miedo. Pero cuando hay una amenaza que tenemos que enfrentar, pues bueno, es cuando el cuerpo se prepara y nos dice, si la tienes que enfrentar físicamente, lo vas a poder hacer. Un ejemplo, si un león, poniéndolo así desde el punto más primitivo, si un león me está persiguiendo, mi cuerpo se va a contraer para luchar, bueno, seguramente no, más bien va a estar el miedo y me va a hacer huir. Si alguien está lastimando a mi familia, por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Reacción de huida o reacción de defensa? Bueno, de defensa, porque entonces el cuerpo también va a empezar a distinguir de qué cosas puede enfrentar y de qué cosas necesita huir. Otra cosa que se presenta es el incremento del ritmo cardíaco y respiratorio, ya que el corazón va a bombear más sangre a los músculos y va a acelerar la respiración para que podamos tener más oxígeno. Básicamente nos está preparando para una posible pelea, está poniendo nuestros músculos contraídos, está llevando bastante sangre a ellos para que puedan actuar y está ayudándonos a tener más oxígeno. También interiormente hay una liberación de adrenalina y de cortisol, estas hormonas que se relacionan con el estrés, ya que nos van a dar ese impulso de energía. Recordemos, las emociones no duran tanto, máximo un día. Y eso sí es decir mucho, pero cuando se está enfrentando directamente, el cerebro lo que hace es mandarle como un acelerador a todo el cuerpo para tener ese impulso. Por si tenemos que defendernos, por si tenemos que actuar, por si tenemos lo que sea. También hay una sensación de calor y hasta de sudoración, ya que para activar el cuerpo, pues la temperatura corporal aumenta y también por ende la sudoración. También, pues la ira afecta cómo pensamos y cómo nos estamos sintiendo, ya que va en relación, ya que le va a dar esa señal a todo el cuerpo. Alerta, alerta. Alguien está intentando sobrepasarse conmigo, con los demás, lo que sea.
Entonces, ¿qué hace nuestro guardián justiciero? Bueno, entonces le mando esa alerta a todo el cuerpo para que se prepare. Por eso hay una focalización de la atención, es decir, la mente se va a concentrar en la molestia. No me importa nada más, me importa que me está molestando. Va a haber un pensamiento absolutista. Aquí es donde podemos caer mucho con el de es que tú siempre, es que tú nunca, cuando ni el caso, ¿no? Es que ya te dije 1000 veces. Pensar así, realmente, aparte de que en ningún escenario va a ser algo funcional, nos puede llevar a tener este bloqueo hasta de pensamiento, porque no vamos a salir del es que tú siempre, es que tú nunca. Y algo muy curioso que le pasa al cerebro es que el cerebro, cuando está enojado, como se activa la amígdala y se desactiva un poquito la corteza prefrontal, no está pensando, pero quiere tener la razón. No me importa que haya hecho, no me importa que me esté molestando, pero tengo la razón y por eso siempre, por eso nunca, por eso 1000 veces, por eso para siempre. Por eso nos volvemos más extremistas enojados. Les digo, puede haber distorsiones cognitivas también, ya que podemos maximizar y hasta minimizar situaciones. Este también es un arma de doble filo, porque podemos hacer situaciones muy pequeñas que debemos de agrandar por hasta integridad personal o de alguien más. Y hay situaciones realmente muy pequeñas que las agrandamos como si fuera de vida o muerte. De lado emocional, pues se puede presentar bastante frustración e irritación. Esta sensación de malestar ante la percepción de que algo no está ocurriendo como debería. Les digo, podemos ir de lo más grande hasta lo más pequeño. Si lo vemos en el Señor, muchas veces dice que está triste o está frustrado con su pueblo. ¿Por qué? Porque no están siguiendo, porque el camino, porque dejaron los mandamientos, porque fueron idólatras. Eso desde un punto sano, desde un punto de se están haciendo daño, básicamente son las ovejas que se están cayendo por el despeñadero. Pero ¿qué pasa también nuestro tipo de enojo por frustración? Esto que yo tenía así previsto no salió así. Y es molesto y es irritante. ¿Y de qué nos habla? Pues muy seguramente de una persona que le gusta tener el control, seguramente de lo que a nosotros nos importa. Y no está mal que algo nos importe, pero también necesitamos considerar que no todos le dan esa importancia a la que nosotros le damos. Puede haber resentimiento. Ante el resentimiento, como es un sentimiento, sí nos puede durar más tiempo, hasta meses, por la injusticia o el daño recibido, porque puede ser que se solucione, pero ese sentimiento de no me pasa ese traguito amargo puede seguir ahí. Y a veces puede haber pérdida de control emocional. Este quiero ponerlo entre comillas. Digo, no lo puse ahí, pero sí realmente mencionarlo entre comillas. ¿Por qué? Neurológicamente, la ira tiene un efecto muy grande, como casi ninguna otra emoción, ya que les digo, va a activar la amígdala, los recuerdos, va a potencializar el sentimiento y va a desactivar la corteza prefrontal, que es lo que tenemos aquí como en la frente, que básicamente es la parte de nuestro cerebro que se encarga de pensar. Por eso, cuando la desactiva y activa, o sea, básicamente estas frases de activo corazón y desactivo cerebro, bueno, así tal cual el enojo de vez en cuando, y por eso puede ser complicada la regulación emocional de esta emoción y por eso se pueden presentar tantas acciones impulsivas. Sin embargo, no es un justificante. Realmente es una llamada de atención para todos nosotros a que sea una emoción a la que le prestemos bastante atención, porque nuestro cuerpo por sí solo, si lo dejamos de, pues bueno, vamos a actuar como un perro al que le pegaron. Ni vamos a saber ni por qué, ni quién, ni cómo, ni dónde. Simplemente me pegaron y quiero ir. Entonces, por eso es importante que le pongamos énfasis a conocernos y a desarrollar este control y gestión emocional. Les digo, pero no todo es malo, porque la ira, a pesar de que pudiéramos pensar que no, sí, la ira tiene una función y es muy importante, porque, ay, no le cambié aquí, perdonen, fue de la diapositiva anterior, pero bueno, la ira tiene la función de protegernos y proteger a los demás en caso de una injusticia, amenaza o violencia. Aquí les puse las principales tres desglosadas.
es protección y defensa una de ellas, ya que la ira se activa como un mecanismo de autoprotección y está para los demás, para uno mismo y para los demás, más en hombres por los niveles de testosterona que hay, pues van a tener un mayor instinto protector que nosotras las mujeres. ¿Y para qué nos ayuda este instinto? Bueno, para poder responder en caso de posibles agresiones o transgresiones que amenacen nuestra seguridad o la de los demás, ya sea física, emocional o moral. También moviliza los recursos internos que tenemos, les digo, pues también lo que sea, aquí implica todo, lo que sentimos, nuestras hormonas, nuestro ser biológico, lo que pensamos, la memoria también, las estrategias también, básicamente mueve todo el cuerpo, ya que nos permite actuar con determinación, evitando que estas situaciones de daño se perpetúen. Es decir, nos dice, esto no lo podemos permitir, hay que actuar. Y si tenemos las razones correctas para actuar, bueno, esta respuesta puede ser muy constructiva porque podemos poner un límite a estas agresiones o transgresiones, ya sea para uno mismo o para los demás. También hay una corrección de injusticias. La ira nos impulsa a actuar cuando percibimos que se ha cometido una injusticia o cuando se transgreden principios fundamentales. Básicamente, la razón por la cual el enojo o la ira se ve más en el Señor, cuando se transgrede la Torah o cuando se está realizando alguna injusticia. Por esto, de nuevo, la ira no es necesariamente destructiva, sino que puede ser una fuerza que nos lleva a buscar soluciones y restablecer el equilibrio. ¿Cuándo se podría volver disfuncional? Cuando la ira no me está llevando a generar soluciones, cuando la ira me lleva a juzgar. Bueno, a pesar de que sea una injusticia, si solamente la ira me está llevando a juzgar, es igual de disfuncional que cualquier otra razón. ¿Por qué? Porque si tenemos en mente que es para actuar en contra de las injusticias, pues bueno, no cometamos otra más. Más bien, necesita llevarnos a buscar soluciones y a buscar este equilibrio para todos. Y también la ira puede ser la motivación para el afrontamiento. La ira incrementa la sensación de poder personal, les digo también por todo lo que sucede en el cerebro. Entonces nos ayuda a evitar, digo, a enfrentar desafíos que tal vez si de otra manera podría ser muy difícil tratar. De manera así que neutra, sería complicado poner un límite, poner un alto a algo que se está haciendo injusto o de transgresión de daño. Sin embargo, por toda la adrenalina que se libera con la ira, pues es el estímulo que nos dice, ponela. No te hayas animado por cualquier otra razón, ponela. Es necesario. Y de manera activa y decidida, pues podemos hacerlo por todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, en vez de permanecer pasivos o inactivos ante situaciones complicadas o hasta que es necesario ya poner un límite, pero no hemos sabido cómo. La pregunta de preguntas, pero creo que es una de las emociones que también se suelen presentar con mayor frecuencia a veces en la vida adulta. ¿Cómo gestionar la ira? ¿La ira se controla? Pues no tanto así, porque cuando hablamos de control sería más bien pongo la ira en un vaso con tapa y lo cierro. Y bueno, la ira no, porque realmente si nosotros hiciéramos eso, tenemos dos opciones que creo que son las más habladas. El punto de guardo mi ira en un frasco con tapa o pongo mi ira a que explote enfrente de todos. Bueno, no, ni una ni otra. Número uno, ¿por qué no podríamos poner nuestra ira enfrente de todos aunque explote y lastime? Obviamente creo que esta es muy sencilla porque es algo disfuncional, porque no está siendo gestionada, porque no estamos asumiendo la responsabilidad y porque podemos hacer daño. Del otro lado, ¿qué tendría de malo tomar mi ira, ponerla en un frasco y cerrar la tapa? Bueno, al cabo del tiempo es una bomba que en algún momento va a explotar. Y si no la escucho, puede ser que la razón haya sido algo, por así llamarlo, insignificante. Por ejemplo, algo que yo necesito trabajar es que no me gusta la manera en la que la gente hace las cosas. Bueno, no voy a cambiar eso, es cosa mía, yo necesito trabajarlo. Pero, ok, ¿qué pasa si yo nada más tal cual llega el aire, la meto al frasco, la meto al frasco, la meto al frasco, ni reviso qué es? Bueno,
Entre mis cosas insignificantes, entre comillas, puedo tomar una ira que venga a decirme, pon un límite urgente y yo la metí. No la escuché y simplemente la dejé pasar cuando sí era algo necesario, cuando sí era algo importante. Y cuando pasa esto, también se generan bastantes daños en nuestro físico. Se empiezan a tener problemas de salud. ¿Por qué? Por no haberla gestionado de manera adecuada. Esto de que no te enojes porque te va a hacer daño. Bueno, si es una razón provechosa, enójate. Nada más gestiónala y actúa de manera funcional. Si es una razón no tan válida, pues examina. ¿Hay algo que necesitas trabajar tú para no enojarte? Digo, sería muy fácil decirle al prójimo, no hagas esto porque me molesta. Claramente, yo creo que es la solución más sencilla y más práctica, pero bueno, el Señor no nos está llamando a eso. Entonces, más bien, cuando la emoción no sea con propósito, no nada más está bien la guardo en el frasco, no más bien la pongo delante de mí y analizo. Está esto siendo algo parte de mí. Yo necesito gestionarlo también. Necesito saber, aunque me cueste, que me estoy enojando por todo y por nada. ¿Por qué? Porque si no lo hago, al cabo del tiempo me puede hacer daño. ¿Y cómo vamos a descubrir qué hay dentro de nosotros? Con el enojo, pues, permitiéndonos enojarnos, pero sin pecar, nos diría Pablo, sin transgredir, sin agredir. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a poder irme conociendo e irle poniendo bicarbonato al volcán e ir sacando, ir procesando todo lo que está saliendo fuera de mi volcán. ¿Para qué? Para que la próxima vez que le ponga bicarbonato, de que pueda salir este carácter del sí. Y bueno, volviendo a esto, ¿cómo gestionar la ira? Pues bueno, al igual que las demás emociones, es importante reconocerla. Creo que es una de las maneras, es una de más bien de las emociones que se reconoce con mayor facilidad, pero aún así necesitamos tomar conciencia de que estamos sintiendo ira y aceptarlo. En primera instancia, aceptarlo, aunque sintamos que la raíz o que la razón no fue tan válida, bueno, si no la aceptamos va a ser muy complicado que podamos llegar a esta conclusión de manera íntegra. Entonces, pues aceptar su presencia es el primer paso para manejarla. Sin embargo, por todos los defectos que tiene el cuerpo, pues va a ser bueno que tomemos ayuda de otra estrategia o herramienta como puede ser el mindfulness, esta vertiente de la meditación para fijar la atención, para controlar la respiración. Recuerden, no estamos en corrientes budistas ni nada de eso. Más bien, el mindfulness también es aprobado por neurocientíficos y es una técnica de relajación. Lo que también vendría siendo, pues, casi igual la atención plena, ya que nos ayuda a tomar distancia de la emoción y a observarla sin dejarnos arrastrar por ella. Porque si ni reconozco que estoy enojada, bueno, yo arraso y después, chin, creo que sí estaba enojado, creo que sí me molestó. Entonces, antes de actuar, esto de cuenta hasta 10, bueno, a veces sí, la verdad es que no, como técnica yo no la recomendaría en lo personal. En lo que he podido ver yo de la carrera, no la recomiendo al 100. Digo, para alguien le puede ser útil y si le es útil, está excelente. El problema es que como nada más es un conteo, realmente no lleva el cuerpo a mucho. Por eso les digo, ¿qué les podría recomendar? Bueno, si el enojo es mucho, antes de intentar mindfulness o tensión plena o hasta respiraciones, yo les recomendaría mojarse la cara, si es posible con lo más fría el agua que se pueda, mojarse las manos, lo más que se puede hasta el codo, una parte del brazo está muy bien. ¿Qué más ayuda? Podemos ponernos un hielo en la boca, eso baja en gran manera los niveles de adrenalina que el cuerpo está sintiendo. Ahora sí, cuando sentimos el impulso de enojo máximo, un hielo en la boca hace que el cuerpo fije toda su atención en la sensación fría, que entonces ayuda a que baje nuestro nivel de impulso, que es necesario para después poder ver todo con mayor claridad. Digo, es una de las estrategias que les recomiendo bastante, creo que es una técnica bastante sencilla
bastante integral porque ayuda tanto a la parte emocional como a la fisiológica. Y también otra es esta respiración. La vez pasada les presenté la 4-7-8, esta respiración donde inhala en 4 tiempos, permanezco en 7, exhalo en 8. Pero otra muy buena es esta respiración cuadrada, ya que regula nuestros niveles, más bien, perdón, ayuda a que nuestro sistema nervioso vuelva un poquito a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando estamos sintiendo mucha ira, nuestro cuerpo va a bombear sangre a todo lo que da. Entonces, posiblemente nuestro cerebro ni siquiera se va a enfocar en lo importante. Más bien va a tener tanta adrenalina, tanta sangre en todos lados que va a querer actuar. Entonces, ¿qué podemos hacer para que pues nuestra respiración y nuestro corazón vuelve al ritmo normal, esta respiración cuadrada, que empezamos como que tienen la imagen, inhalando 4 segundos, sostenemos 4, exhalamos 4, sostenemos otros 4 y así repetimos 4 veces todo el ciclo. Por eso les digo, inhalo, sostengo, exhalo, sostengo o saco y otra vez. Es esta línea cuadrada, todos 4 segundos. En total, pues son 16 segundos cada respiración. Si lo hacemos 4 veces, el sistema nervioso es como si lo hackeamos y entonces el sistema nervioso vuelve a sí mismo. 2, identificar los detonantes. Es importante reconocer qué situaciones, pensamientos o eventos activan la ira. Aquí sí me gustaría hacer una breve pausa, breve paréntesis. Pueden ser situaciones, personas, eventos que estimulen, que activen de alguna manera. Si se acuerdan, cuando vimos lo de las emociones, vimos que se necesita un detonante. Ese detonante puede ser una persona, un sentimiento, un pensamiento, una situación imaginaria o real. Imagínense, hasta algo imaginario nos puede molestar. Pero, ¿qué es importante? Saber, y esto sí me gustaría que lo tuviéramos bien presente, la situación no te hizo enojar, la persona no te hizo enojar, lo que pasó no te hizo enojar. Yo decidí enojarme y no siempre está mal. ¿Ok? Porque como que el punto de, ay, yo decidí enojarme es, no, es que yo no podría decidir eso, es que eso está mal. Pero sí, también podría decir, se presentó esta injusticia y yo decidí enojarme, porque eso me permite poner un límite. Pero también en este no total entendimiento de las emociones, se escucha mucho esto de que esa persona me hizo enojar, es que esa situación. ¿Y qué hace? Pues nada más adjudicarle la responsabilidad a algo o a alguien más que no seamos nosotros mismos. Y que es importante tomar la responsabilidad y decir, sí, ante esto yo me enojé, sí. Y elegirlo consciente. ¿Por qué? Porque la emoción es nuestra, no de los demás. Y los demás no nos hacen sentir, nosotros nos sentimos así. La otra persona puede ser la mejor del mundo y la situación puede ser la más agradable y yo decidí enojar. La situación puede ser la peor y la persona de verdad se puede estar portando de una manera muy grosera. Pero ¿cómo respondo? Eso está 100% en mis manos, 100%. ¿Por qué? Porque somos 100% responsables de nosotros mismos. ¿Controlamos las situaciones? No, ni a las personas, pero sí seguimos siendo totalmente responsables de cómo respondemos a ellos. ¿Qué nos puede ayudar? Identificar patrones que desencadenan esta emoción. Saber con qué bicarbonato mi volcán se activa, ya que de esa manera podemos intervenir y preparar de mejor manera nuestra respuesta. Aquí les puse 3 preguntas. Digo, no es, o sea, no es para que se las contesten en este momento, si quieren después, pero es para que las tengamos presentes y poder conocernos más en este aspecto. ¿Qué situaciones, comentarios o comportamientos de los demás me hacen sentir, por así llamarlo, me hacen sentir más irritado o frustrado? ¿Por qué? Porque si nos vamos a dar cuenta también si es algo de los demás y que en realidad esté siendo una frustración propia que estamos experimentando nosotros. Y que obviamente, seguramente, no vamos a poder cambiar de alguna manera los comentarios o los comportamientos de los demás. Pero sí es importante tener presente, ay, cuando la gente dice o hace esto, yo me siento frustrada. ¿Por qué?
vamos a podernos ir más profundo. Un ejemplo, cuando la gente critica, yo me siento frustrada. ¿Por qué? Le preguntamos el por qué va a ser muy útil. Porque me parece algo injusto. ¿Por qué? Porque esta persona no lo está viviendo. ¿Por qué? Y así nos vamos a ir y poder llegar a mi valor principal. Valor. Se denigra tal vez si la imagen de otra persona. Pero ¿qué pasa? Si yo no me quedo en el por qué, yo me quedo en la conducta. Y es que esa persona siempre, nunca, y por eso es importante, perdón, ir más a fondo. Básicamente el enojo nos muestra la punta del iceberg, pero necesitamos verlo completo. También qué pensamientos suelen aparecer en mi mente justo antes de que me enoje, es importante ver. Y cómo reacciona mi cuerpo cuando empiezo a enojarme. Ya les di ahorita como algunos cambios que experimenta el cuerpo, pero aún así no todos lo experimentamos de la misma manera. Por eso es importante poner énfasis en cada uno cómo lo está viviendo. Tercer paso, la reestructuración cognitiva es importante. Les decía que es una herramienta que se ocupa en la terapia cognitivo-conductual y esta terapia, el objetivo que tiene es que antes de cambiar una conducta podamos a nivel pensamiento, a nivel cognitivo, entender y procesar la situación. Por eso es importante también en las emociones tener esta reestructuración, básicamente hacer actualización en el software. Porque vamos a poder analizar los pensamientos que están surgiendo con la ira y poder realmente sopesar qué tan veraces o útiles son. Pensamientos como esto es insoportable o siempre me tratan mal, les digo los siempre, los nunca, suelen exagerar la realidad y entonces no nos van a poder permitir ver en su totalidad qué está pasando. Porque nos vamos a quedar en el lado de no, es que esto ya no lo puedo aguantar, es que siempre, es que nunca. Bueno, pues necesitamos ver, necesitamos analizar con claridad. Porque si no, tampoco vamos a poder poner el límite correcto. ¿Qué evidencia tengo de que este pensamiento es totalmente verdadero? ¿Podría haber otra explicación para lo que sucedió? Aquí también entran las manos, el malentendido. ¿Por qué? Porque puede ser de que no y, por ejemplo, vale, no me saludó y eso me molesta. ¿Y qué puede ser? Que otra explicación que no me vio. Y yo ya está, y siempre y nunca y no le importa. Y en realidad la explicación era, no te vio. Pero que nos podemos armar un show sin saber ni siquiera ni tener realmente de manera consciente el qué pasó. Por eso también estoy exagerando la gravedad de la situación o hasta minimizando mis recursos para manejarla. Cualquiera de las opciones se pueden presentar. Por eso es importante evaluar. También preguntarnos, si la otra persona estuviera en mi lugar, ¿cómo les recomendaría que pensara o respondiera ante esta situación? ¿Por qué? Porque es más sencillo el podernos autoaconsejar, por así decirlo, acerca de esta situación que necesitamos procesar o arreglar. También otra manera es al revés, invirtiendo papeles. Si yo fuera la persona que lo hizo y la otra persona es yo, fuera del yo. Ahora sí que, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Vale, es que yo estoy enojada porque Vale no me saludó. Bueno, y si invierto los papeles, Vale está enojada porque yo no la saludé. Ah, bueno, es que tal vez se me pudo hacer algo, iba distraída, no vi, lo que sea. Invirtiendo los papeles, podríamos llegar también a otra conclusión. También, si yo aconsejo a alguien, es que alguien se enojó porque Vale no la saludó. Bueno, yo le podría preguntar, oye, ¿estás segura que Vale te vio? Tal vez y ni siquiera te vio. O sea, tal vez sí no, pero tal vez sí no. Nos puede ayudar a tener más claridad. ¿Qué impacto tiene este pensamiento en mi estado de ánimo y comportamiento? Es importante. ¿Por qué? Porque el pensamiento muchas veces nos puede llevar a otras emociones o sentimientos, como la frustración, la ansiedad, etc. Hay una forma más útil y equilibrada de ver las cosas, realmente como las estoy pensando. ¿Es útil? O también yo me estoy exagerando. Y también estoy interpretando la situación de manera absolutista o negativa. ¿Por qué les digo? Porque el siempre, el nunca, blanco y negro, nos va a hacer quedarnos en un punto tan rígido de no. O fue todo, fue nada, cuando en realidad muchas veces necesitamos también ser flexibles para poder evaluar la situación. Cuatro.
Bueno, aquí el 4 y el 5 depende mucho de la situación. ¿En cuál de las dos se da? ¿Cuál se da primero? Si la 4 o la 5. Una, la 5 es búsqueda de soluciones, la 4 es expresión asertiva. Se puede hacer al revés o así como lo tenemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien está amenazando mi integridad, ¿qué solución debo buscar? Límites. Y después se lo expreso a la persona si es necesario. Pero si es un conflicto interpersonal, bueno, primero lo hablamos y después buscamos una solución en conjunto. Les digo, por eso va a depender de la situación. Empezando por expresión asertiva. Bueno, se trata de expresar la emoción y los motivos de la manera más clara y directa, sin caer en la agresión ni en la culpa. Es que tú, de hecho, es un tip muy bueno. Cuando tratemos de expresar emociones, pongámosle el yo y quitémosles el tú. Es que tú hiciste esto y me hiciste sentir. No, yo me sentí así ante esta situación. Es que tú no hiciste aquello, es que tú siempre. Yo me siento así sobre esto. ¿Por qué? Porque no nos dejamos de adjudicarle todo a la otra persona y tomamos la responsabilidad. Yo me estoy sintiendo así sobre esta situación. Busquemos señalar, por así decirlo, a la situación, no a la persona. Y tomando nuestra responsabilidad, yo me sentí así. O sea, tú no me hiciste sentir así, yo me sentí así. Te lo comparto y que llegaron a algún acuerdo. También el dejarnos de adjudicar todo lo de los demás hacia nosotros mismos, por ejemplo, es que no me saludó. Quitémosle el me a las acciones de los demás y quitémosle el tú a las propias. Es que no me saludó, vamos a quitarle el me, no saludó. Es la responsabilidad de esa persona, su conducta, no la nuestra. Es que esa persona me gritó, esa persona gritó. Tú decides qué límite vas a poner, si es en contacto contigo, pero esa persona gritó. Es que esa persona no me contestó, bueno, esa persona no contestó. Si podemos quitarle el me, nos dejamos de ser responsables de las acciones de los demás. Y si le quitamos el tú a nuestro sentimiento, nos podemos hacer responsables de nuestras propias emociones. Espero que esto se haya entendido. Pero bueno, esto es importante tenerlo en cuenta para la expresión afectiva. ¿Por qué? Porque si no la expresión, en vez de decir yo me sentí así y esa persona hizo aquello, siempre es y tú me hiciste, y tú me hiciste, y tú me hiciste, y tú me hiciste. Y nunca vamos a llegar a nada porque todos son culpables de todo. Por eso, la asertividad permite defender nuestros derechos y sentimientos, pero sin atropellar a los demás. Invito a las páginas de Tamim, ya que ahí tenemos, junto con Ailén, que el día de hoy nos acompaña, unos posts acerca de la expresión asertiva y también de cómo poner límites. Pero, en general, aquí, para rápido, les traje los 5 pilares que pusimos ahí, que es la escucha activa, escuchar sin interrumpir, que cuando alguien está enojado es súper difícil, pero es lo que necesitamos desarrollar, escuchar. ¿Por qué? Porque a veces enojados con mm, este impulso, nada más, va a ser, estoy contradiciendo. No, no, tú siempre, tú nunca, tú me hiciste. Pero cuando podemos regresar a la calma, podemos escuchar. Les digo, por ejemplo, en el ejemplo, si en el ejemplo de Val, si yo no escucho, si yo no tengo aquí una escucha activa, Vale me va a decir, no, mira, es que no te vi, es que estaba apurada, yo, no, es que tú siempre, es que tú no, es que no te importo, es que aquello, es que nadie me saluda. Bueno, si yo me relajo, puedo escuchar a los demás. Podemos tener claridad al hablar. Esto es importante cuando se expresa el enojo. ¿Por qué? Porque podemos divagarnos y irnos por 4 lugares distintos antes de llegar al punto. Y cuando estamos tratando con el enojo, lo más importante es llegar al punto. Esto me está molestando. En vez de ya hace 2 años y la semana pasada y tal persona y en Estados Unidos y aquí y allá. Bueno, pasamos por 5 puntos antes de expresar bien cuál es el enojo. El lenguaje corporal es importante porque a pesar de que hablamos con la boca, con la voz, el lenguaje corporal influye.
Mostrémonos abiertos, mostrémonos disponibles a estas soluciones. La empatía es importante cuando podemos ponernos en el lugar de la otra persona y podemos entender, yo soy un ser humano y la otra persona es un ser humano. La empatía no quiere decir que vamos a pasar todo, por supuesto que no. La empatía es un valor de ponernos en los zapatos de la otra persona, de poder comprender cómo lo está viviendo de cierta manera. Pero, por ejemplo, en el caso de una agresión, no, es que fue por esto, bueno, no. Si se atenta contra la integridad de una persona, ahí está el límite de la empatía. Porque la empatía es amor al prójimo, pero antes de amor al prójimo necesita haber amor y respeto, respeto, no egocentrismo, respeto por uno mismo. Cuando la situación, cuando la amenaza de verdad está siendo pues dañina, ya sea para uno o para alguien más, bueno, ahí realmente hay que poner un límite antes de hablar de empatía. Y el feedback es importante. ¿Qué es el feedback? Es este regreso como de información. ¿Por qué? Porque a veces también cuando estamos hablando no nos terminamos de comprender a nosotros mismos. Por eso, el feedback es regresarle básicamente lo que me dijo la persona. Vuelvo al ejemplo con Vale. Yo le estoy diciendo a Vale que me molesta, que estoy molesta porque no me saludo, porque no saludo. Y entonces Vale me puede decir, ok, a ver si termino de entender, ¿estás molesta porque no te saludé? Y yo lo pienso, sí, eso sí se enojó, así es. Ah, bueno, ya desde ese punto Vale me puede decir, ah, mira, es que pasó esto, aquello. Pero démosle esa ayuda al prójimo. Muchas veces no tenemos el feedback correcto. Muchas veces ni siquiera nos estamos entendiendo. Entonces, repetirle al otro lo que nos acaba de decir para cerciorarnos que esa persona se escuche y que nosotros comprendamos es importante, porque así ambas personas tenemos claridad de cuál es el problema para. Y de este lado de búsqueda de soluciones, les digo aquí, el orden va a depender de la situación. Si primero se busca la solución y después se comunica, o primero se comunica y después se busca solución. Pero bueno. En este apartado, en lugar de concentrarnos en el problema o en la injusticia, lo que les decía, necesitamos redirigir la atención a posibles soluciones prácticas para poder canalizar esta energía. ¿Por qué? Porque si yo lo digo en me molestó esto o aquello, ya sea una situación pequeña o grande, bueno, hay que canalizar esa energía, hay que buscar una solución. Muchas veces la solución puede ser personal. Ok, me está enojando esto de los demás. ¿Lo puedo controlar? ¿Lo puedo cambiar? No. ¿Atenta contra mi integridad? No. Simplemente me molesta. Bueno, ¿cuál es la búsqueda de solución? Yo necesito trabajarlo. Del otro lado, si salgo con alguien más, pues aquí les puse dos puntos que necesitamos tomar en cuenta para la búsqueda de soluciones. Unos de no negociables y los otros son negociables. Los no negociables es respetar nuestra integridad y dignidad, tanto de nosotros como de los demás involucrados. Estos es de los primeros pilares. Buscar el bienestar general y la justicia, es decir, no solamente mi propio beneficio, y mantener la coherencia con los valores. Mantener en este caso la coherencia, la congruencia con lo que el Señor nos está mandando a hacer y a hacer. ¿Qué sí podría ser negociable a la hora de buscar soluciones? Los métodos o las maneras de comunicarnos, de, ¿sabes qué? Necesito un rato, ¿sabes qué? No lo puedo hacer por llamada, necesito verte en persona. Bueno, todo eso puede ser negociable. Los tiempos o plazos para resolver el conflicto también. Les digo, necesito tiempo, necesito pensarlo. También se puede dar ese tiempo, es algo negociable. Y los detalles específicos de la solución final, bueno, todo eso es negociable siempre y cuando no atente contra lo anterior. El bienestar general, la justicia, la integridad de todos y la coherencia con los valores. Entonces, la ira en el corazón del Señor. Podemos ver que la ira es una emoción que refleja aspectos del carácter del Señor, pero para poderlos también nosotros reflejar, necesitamos trabajar en que nuestros motivos y nuestras respuestas sean de acuerdo con su voluntad. Vemos que Él nos creó con la capacidad de poder sentir ira para que podamos defendernos de la injusticia y también del mal. En Dios, también la ira vemos que no es una emoción descontrolada, sino una respuesta justa ante el pecado y la transgresión.
nos muestra que el bien, digo el mal, o lo disfuncional y la injusticia no deben ser ignorados, más bien confrontados. Les llega una agresión y necesita ser confrontada y puesta un límite. Podemos ver también que la ira divina está motivada por el amor y el deseo de la restauración. Ojo, aquí podríamos pensar, ¿cómo la ira va a ser restauración? Bueno, en el corazón del Señor, sí. En el corazón del Señor, ese es uno de los propósitos. Digo, yo sé que nos suena blanco y negro, pero aún así, si podemos desarrollar la mentalidad del Señor, vamos a poder ver que la ira tiene el deseo de restaurar, de sí confrontar la injusticia, de confrontar el pecado, pero ¿con qué razón? ¿De juzgar? No, ¿con qué razón? De señalar, tampoco, de condenar menos, más bien de restaurar. El Señor no busca destruir, el Señor busca edificar. Por tanto, la ira del Señor busca redimir también, como vemos en Romanos 1:18, donde se menciona que la ira del Señor se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, ese es el motivo del el enojo del Señor. ¿Y por qué se presenta? Porque el Señor está buscando restauración. ¿Por qué el Señor nos permite enojarnos por cosas? Pues podríamos ponerles el adjetivo de inútiles, para mostrarnos qué hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque porque lo que nos enoja nos checa. Lo que esta frase que dicen de que lo que te choca te checa, bueno, pues al final sí, porque no es solo de quién eres. Y nos va a ser una ayuda para decir, ay, sí me estoy acercando al carácter del Señor, o bueno, todavía no está escrito, hay que trabajar. Vemos de manera general en la esencia del Señor que Él no se complace en la destrucción, sino en la restauración de su creación. Por tanto, el enojo no tiene el objetivo de destruir. En el corazón del Señor no. El Señor nos permite que nos enojemos, sí. El Señor se enoja, sí. ¿Con qué motivo? La restauración. Por tanto, la ira en esencia radica en su función como una respuesta protectora y correctiva ante situaciones amenazantes o hasta injustas. Es una emoción que surge para defender nuestra integridad física y emocional, tanto de nosotros como de los demás, motivándonos a actuar con fuerza y determinación cuando se transgreden nuestros límites o valores. También, la ira nos impulsa a restablecer el equilibrio y la justicia, ya sea en defensa propia o de otros. Sin embargo, esta energía que tiene la ira, esta energía de adrenalina que nos da, no hablo de energía como chakra, no quisiera que se confundiera eso, creo que es un término que a veces se confunde. Más bien la energía como, es que no tengo energía porque trabajé, hablo de esa energía. La energía que nos da la ira necesita ser filtrada con todos estos factores, con todos estos elementos que vimos, para que ahora sí podamos vivirla en esencia. ¿Cuál es en esencia? De nuevo, la restauración. Va a haber veces en las que nos toque restaurar algo personal, va a haber veces en las que nos toque hasta restaurar nuestra relación con el Señor cuando estamos viendo que hay algún justo que nosotros estamos haciendo. Restaurar nuestra relación con el prójimo también nos va a ayudar la ira. Básicamente necesitamos quitarle como todo lo negativo que le hemos adjudicado a la ira, todo lo satánico, y ver que es una oportunidad que el Señor nos da para la restauración. De esa manera la podríamos ocupar distinto. Teniendo en cuenta Santiago 1:19 al 20, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la ira, según yo, le faltó un en. Pero bueno, aquí es, ¿enojarse está mal? No, simplemente el hacerlo con los motivos y actuar de la manera funcional, de acuerdo al corazón del Señor, buscando esa restauración. Por tanto, el abrazo al aire. Aceptar la ira también va a implicar la vulnerabilidad que subyace en ella. La ira vemos que muchas veces es una reacción defensiva ante el miedo. Les digo, aquí todo va amarrado. El miedo a ser heridos, el miedo a perder el control, enfrentar una injusticia o a vernos comprometidos o que no se cumpla un compromiso. Sin embargo, necesitamos reconocer que la ira tiene este origen en la necesidad de protección y la búsqueda de justicia. Podemos detectar que la ira está presente en nuestra vida y es necesaria. Imagínense si nadie se enojara.
como guardián de nuestros límites, de nuestros valores también. No, no podemos reprimirla, les decía, porque al final eso sí puede llegar a ser disfuncional, pero tampoco podemos dejarnos llevar por ella, porque eso sí nos puede llevar, como dice Pablo, a pecar. Sin embargo, abrazarla como una experiencia, como parte de esta experiencia humana, abrazarla como parte de esta posibilidad que nos da el Señor, nos puede dar esta puerta, nos puede abrir la puerta a empezar a verla y a usarla de manera funcional, impulsados hacia la restauración, la justicia y también el perfeccionamiento personal. La ira va a estar. Por favor, no nos hagamos la idea de que no va a estar, de que no debemos enojarnos, de que está mal. ¿Por qué no? Seríamos inhumanos si no lo hiciéramos. Sin embargo, veámosla como la posibilidad que el Señor nos da, como una oportunidad. Y rápidamente, como un tema extra, las expectativas que les había comentado, es un tema que nos va a ayudar a analizar a veces los motivos de nuestros enojos, ya que las expectativas son creencias o suposiciones que tenemos acerca de cómo deben ser las cosas. Claro, aquí puede ser un arma de doble filo. Si mi expectativa que tengo es la voluntad del Señor, pues bueno, voy a buscar que se cumpla. Si mi expectativa que tengo es una por heridas, es una por este mi ser perfeccionista, es una por lo que quieran, pues bueno, puede que ya no sea tan funcional. Porque también aquí en las expectativas vamos a tener presente cómo deberían de comportarse las demás personas. Y recordemos, la instrucción del Señor nos dice a nosotros qué debemos de ser y qué debemos de hacer. Sin embargo, no a los demás, porque no vamos a cambiar a nada. O cómo deberían desarrollarse las situaciones. También tener presente que no todo está en nuestro control. Y les decía que las expectativas nos ayudan a planificar y guiar nuestro comportamiento, nuestro, solo de nosotros. Pero también puede ser una fuente de conflicto y frustración cuando no se cumplen. Por esto es muy importante que identifiquemos y ajustemos las expectativas, que sean realistas, que sean funcionales, que estén alineadas a la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que no sean una trampa que nos impida ver las cosas con claridad. Y aquí les puse una ilustración de cómo se forman las expectativas con ilusiones, deseos, conocimientos, hechos y experiencias. ¿Qué necesitamos ajustar? Las ilusiones, que no siempre son realistas, no siempre son funcionales, los deseos y a veces los hechos, también las experiencias. El conocimiento lo podemos llevar, digo, bueno, todos necesitamos ajustarlo, si es propio y si es del Señor, necesitamos aterrizarlo. Nuestro deseo de agradar al Señor, necesitamos aterrizarlo de manera funcional. Porque yo puedo poner la expectativa, quiero acabar la Biblia de Génesis, Apocalipsis hoy, pero no tengo tiempo, muchas cosas, ¿no? Bueno, por mucho que sea un deseo muy bueno, la expectativa ni siquiera es, pues, del todo real, del todo fácil de cumplir, por así llamarlo. Sin embargo, si estoy conociendo que el Señor espera que sea una persona que gestione su ira de manera adecuada, puedo tener esta expectativa y buscar trabajar en son de ella. Entonces, cada uno de estos factores nos pueden jugar en contra o a favor, dependiendo de cuál sea su base, de cuál sea su motivación e intención. Y recordemos que ya que estamos decidiendo ser personas también, necesitamos que todo esto vaya en congruencia y en concordancia con la voluntad del Señor. De esta manera, entonces, cuando se viole una expectativa, podremos saber que es una expectativa del Señor y no algo de nosotros que se está presentando. Recordemos, busquemos que lo que salga de ese volcán cuando se le eche enojo sea el carácter de él. Claro, es como tener un vaso lleno de agua sucia y echarle agua. Vamos a tardarnos un poco, pero entre más agua limpia le echemos, en algún momento ese vaso va a quedar sucio. Digo, va a quedar ya con agua limpia. ¿Por qué? Porque entonces a medida que yo echo el agua limpia, va saliendo el agua sucia. No es automático, pero es gradual. Y es lo mismo con nosotros. Vamos gradualmente llenándonos esa agua limpia para que nuestra agua sucia se vaya saliendo y se vaya limpiando la que va quedando. Entonces, pues ven, yo sé que es un tema que a veces
Muy bonito en la teoría, difícil poner en práctica, pero volviendo a esta intención de querer ser también y de saber que el Señor espera eso en nosotros, pues ven, trabajemos en desarrollar esta personalidad también, en ser personas que sí se pueden enojar, pero con razón, pero con propósito más bien y de acuerdo a la voluntad del Señor. Y al mismo tiempo, irnos quitando estigmas que ya teníamos de no, es que el enojo es malo. Bueno, ¿no? Nos compone a nosotros y hasta el Señor lo siente. Entonces, mucho por seguir introyectando y poder seguir formándonos a la luz de la palabra para poder ser dignos representantes de su nombre. Y bueno, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Y ahora sí, no sé si tengan algún comentario. Bueno, aquí me acabo la grabación.